Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Sila rompió a llorar cuando vio el vídeo sobre Halil en el programa en el que estaba participando. Noticia de revista ficticia, estilo magazine. El ambiente en el estudio cambió por completo en cuestión de segundos. Lo que había comenzado como una entrevista relajada, llena de risas y anécdotas sobre la carrera y los nuevos proyectos de Sila, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche cuando la producción decidió proyectar un vídeo sorpresa relacionado con Halil. Las luces bajaron lentamente. En la gran pantalla aparecieron imágenes que recopilaban diferentes momentos, entrevistas antiguas, escenas detrás de cámaras, fotografías inéditas y fragmentos de declaraciones que nunca antes habían sido emitidas juntas. Al principio, Sila sonrió con cierta timidez. Parecía pensar que sería una simple recopilación profesional. Pero conforme avanzaba el vídeo, su expresión cambió. El silencio en el estudio se volvió evidente. Los presentes observaron cómo Sila intentaba mantener la compostura. Miró hacia la pantalla varias veces, bajó la mirada y respiró profundamente. Sin embargo, cuando apareció el último fragmento, acompañado por una narración emotiva y música de fondo, las lágrimas comenzaron a caer. La conductora del programa quedó sorprendida. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sila tardó unos segundos en responder. No esperaba esto, dijo con la voz entrecortada. El público permaneció en absoluto silencio. Según la historia presentada por el programa, el vídeo buscaba mostrar el impacto que ciertas personas dejan en la vida de otras, tanto dentro como fuera del trabajo. Varias fuentes cercanas al equipo aseguraban que la producción había preparado el material durante semanas y que muy pocas personas conocían el contenido final. Las cámaras captaron a Sila limpiándose las lágrimas mientras intentaba sonreír. En redes sociales, el momento no tardó en volverse viral. Los espectadores comenzaron a compartir clips del programa acompañados de mensajes como: "Fue un momento muy sincero". La emoción de Sila parecía totalmente real. Nadie esperaba esa reacción. Mientras tanto, otros seguidores comenzaron a especular sobre el significado emocional del vídeo y sobre si existía una historia aún desconocida detrás de aquellas imágenes. Minutos después, la producción emitió una segunda sorpresa. La presentadora reveló que varias personas cercanas habían enviado mensajes grabados para Sila. Entre ellos aparecieron compañeros de proyectos anteriores, maquilladores, miembros del equipo técnico y amigos del medio artístico. Cada testimonio parecía aumentar la emoción del momento. Uno de los mensajes decía: "Hay personas que dejan huella incluso cuando no están presentes. Lo importante es lo que permanece". La frase volvió a emocionar a Sila. El estudio entero aplaudió.
Más tarde, durante la pausa publicitaria, algunos asistentes aseguraron que Sheila permaneció varios minutos conversando con el equipo detrás de cámaras antes de regresar al escenario. Al volver, sonrió nuevamente y dijo: "A veces uno cree que ya dejó ciertas emociones atrás, pero basta una imagen para recordarlo todo". Aquella frase se convirtió rápidamente en titular de portales de entretenimiento y revistas digitales. La emisión cerró con una despedida emotiva mientras las cámaras mostraban a Sheila recibiendo flores del equipo del programa. Sin embargo, el verdadero impacto llegó después. Horas más tarde, las redes continuaban hablando del episodio. Los seguidores analizaban cada detalle del vídeo, cada mirada y cada gesto, intentando descubrir qué había detrás de aquella reacción inesperada. Y aunque nadie confirmó nada oficialmente, una cosa quedó clara para todos los espectadores. Aquella noche, el programa dejó de ser una simple entrevista y se transformó en un momento profundamente emocional que nadie esperaba. Fin del primer capítulo de esta historia ficticia estilo revista. Puede continuarse como una serie larga tipo magazine. Sheila rompió a llorar cuando vio el vídeo sobre Jalil en el programa en el que estaba participando. Historia ficticia de revista, estilo magazine, capítulo especial. El estudio estaba iluminado con tonos suaves aquella noche. La emisión avanzaba con normalidad y nadie imaginaba que el momento más comentado del programa todavía estaba por llegar. La invitada principal era sonriente, relajada y visiblemente cómoda, respondía preguntas sobre su carrera, sus próximos proyectos y los cambios que había vivido en los últimos años. La entrevista transcurría entre risas, hasta que la presentadora hizo una pausa inesperada. "Tenemos algo preparado para ti, y esperamos que te guste". Sheila sonrió. Otra sorpresa. Las luces del estudio disminuyeron lentamente. En la pantalla apareció el título: "Algunas personas dejan recuerdos que el tiempo no puede borrar". La música comenzó a sonar. El vídeo mostraba escenas relacionadas con fragmentos de grabaciones, fotografías de rodajes, momentos espontáneos detrás de cámaras y entrevistas antiguas donde hablaba sobre el valor del trabajo en equipo, la amistad y los recuerdos creados durante las producciones. Al principio, Sheila observó con una sonrisa tranquila. Pero algo cambió. Su expresión se volvió seria. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla. El vídeo avanzó mostrando imágenes nunca vistas dentro de esta historia ficticia: camerinos vacíos después del rodaje, una silla con un nombre escrito, guiones marcados a mano y una voz en off que decía: "Hay personas que, incluso cuando no están delante de nosotros, siguen formando parte de nuestras historias". Sheila bajó la mirada. Respiró profundamente. Intentó sonreír. No pudo. Las lágrimas comenzaron a aparecer. El estudio quedó en silencio. La presentadora se acercó. "¿Quieres un momento?". Sheila negó suavemente con la cabeza. "Estoy bien, solo que no esperaba esto". El público aplaudió. Las cámaras mostraron a varios asistentes visiblemente emocionados. La producción continuó el vídeo.
Entonces apareció una nueva secuencia, mensajes grabados por compañeros del medio artístico hablando sobre los recuerdos compartidos, las largas jornadas de grabación y los vínculos creados durante los proyectos. Uno de los testimonios decía: algunas personas llegan para trabajar contigo. Otras dejan recuerdos que permanecen. Sila cerró los ojos. Una lágrima cayó. Las redes sociales ficticias dentro de esta historia comenzaron a llenarse de comentarios. Nadie esperaba esta reacción. El momento fue muy emotivo. Se notó que el vídeo la tocó profundamente. Pero la noche aún guardaba otra sorpresa. La presentadora sonrió. Todavía no termina. En la pantalla apareció un mensaje final. Para Sila, porque algunos recuerdos merecen quedarse. El estudio volvió a quedar en silencio. La actriz llevó una mano a su rostro. Durante varios segundos nadie habló. Después dijo lentamente: hay momentos que uno cree haber guardado muy lejos, y luego regresan de repente. Aquella frase se volvió tendencia ficticia dentro del universo de esta historia. Los portales de entretenimiento comenzaron a publicar titulares imaginarios. El instante que emocionó al público. La inesperada reacción de Sila. El vídeo que cambió el tono del programa. Mientras tanto, detrás de cámaras, miembros del equipo aseguraban que la producción había preparado el homenaje durante semanas. Según esta versión ficticia, incluso la propia Sila desconocía completamente el contenido. Cuando el programa regresó de la pausa, el ambiente era distinto. Más íntimo. Más silencioso. La conductora preguntó: si pudieras decir algo después de ver este vídeo, ¿qué dirías? Sila pensó unos segundos. Luego respondió: que algunas historias nunca desaparecen. Solo aprenden a quedarse en silencio. El público volvió a aplaudir. La emisión terminó con música suave, flores entregadas por el equipo y una imagen final de Sila sonriendo entre lágrimas. Pero después del programa comenzaron las especulaciones. Seguidores analizaban cada escena, cada mirada, cada palabra. Había un significado oculto. ¿Era solo nostalgia? ¿O existía una historia que nunca llegó a contarse? Nadie respondió, y precisamente ese silencio convirtió aquella noche en una de las más comentadas dentro de esta ficción de estilo revista. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.